La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa En su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Antonio Flores González. Le agradezco mucho su atención. Estamos transmitiendo en vivo a través de la televisora universitaria, desde el Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, transmitiendo también en vivo para Radio Universidad en el 89.5 de frecuencia modulada. Agradecemos mucho su atención a este programa. Muy buenos días. Y pues hoy tenemos una plática muy interesante y un invitado que nos da muchísimo gusto recibirlo. Bienvenido, buenos días, el doctor Daniel Yernón Nicolás. Gracias, buenos días. Tony. Buenos días. Y está invitado, está con nosotros esta mañana, pues para hablar de un fenómeno que está muy en boga, muy de moda en los medios de comunicación, causando movilización social, causando muchas opiniones, que es la gentrificación. Esto a partir, pues ustedes han escuchado, han conocido de las movilizaciones que ha habido en las últimas semanas en la Ciudad de México, en protestas contra la gentrificación en varias colonias de la capital de nuestro país, donde pues este fenómeno arrecia, pero que no es exclusivo de la capital del país, desde luego, sino de muchas ciudades, entre ellas, desde luego, de Querétaro, pero de ciudades y pueblos mágicos también, que también viven este fenómeno. Y pues el día de hoy el doctor Daniel nos va a ayudar pues a aclararnos un poquito qué es la gentrificación, a aclararnos qué tipos de gentrificación hay, qué expresiones hay de la gentrificación, qué consecuencias, qué políticas públicas puede haber en torno a la gentrificación para evitar pues, las afectaciones de mucha población que le está sufriendo. El doctor Daniel Yernón Nicolás es ingeniero civil, arquitecto y maestro en Ciencias y Programación Urbana y Regional por la Escuela Politécnica de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva, y doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas con orientación en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del Territorio por la Universidad de la Sorbona Nueva, París III. Del 84 al 2012, el doctor se desempeñó como profesor investigador en la UAM, en la Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es profesor de nuestra facultad desde 2013, profesor emérito del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, SNI 3, si no tengo mala información. Es profesor en nuestra facultad, en particular, no solamente en nuestra universidad, sino en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es autor de más de 250 artículos y capítulos publicados en libros y revistas científicas. Tiene una producción académica impresionante, publicación en varios idiomas. Tiene además la publicación de 7 libros de autoría, 21 libros coordinados también, en temas como turismo, como sociedad. Uno de sus textos precisamente se llama Turismo, Sociedad y Territorio, una lectura crítica. Es un libro publicado en la UAC. Voy a mencionar algunos solamente de los libros, porque es muy vasta la obra. Los pasajes cubiertos de París y su difusión mundial, España y América Latina, un libro interesantísimo que me obsequió el doctor hace algunos meses y que lo leí con mucho interés. Geografías de lo Imaginario, Tratado de Geografía Humana, también un texto publicado en Barcelona, Construyendo la Geografía Humana, El Estado de la Cuestión desde México, publicado por Antropos también. Él en 2017 recibió el Premio Nacional de Investigación Turística de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Entre sus temas más recientes se ha concentrado en los estudios de los centros históricos, en particular desde la perspectiva de la relación que se establece entre la patrimonialización, la turistificación y la gentrificación. Pues muchísimas gracias, doctor Daniel, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Qué está generando estas protestas y el abordaje de estos temas en los medios de comunicación? Sí, quizás vale la pena empezar por este tema, porque finalmente es un tema que ha sido muy publicitado por la prensa, ¿no? Aquí yo lo veo
que es un caso diferente de otros tipos de casos internacionales por la presencia de extranjeros, es decir, los famosos nómadas digitales y además gente que se viene a vivir acá porque los precios de la vivienda son más baratos y se instalan justamente en colonias que han sido tomado del sector popular en alguna forma y que se ha vuelto de clase media, para decirlo así, generalmente con muchos jóvenes, bueno, o no tan jóvenes, pero gente metido en temas como arte, tecnología, cultura en general, etcétera, ¿no? Ahora, ha hecho mucho ruido porque se atiza también con las declaraciones de Trump muy duras para México y entonces la reacción es, bueno, son esos gringos que se vienen a meter acá, etcétera. Me parece chistoso porque los que están en la calle es gente que ya desplazó otras personas, ¿no? Entonces, hablando de gentrificación, se habla de varias olas de gentrificación. Generalmente los que llegan primero, pues la gente que aprovecha que los alquileres son muy baratos, se instalan en un centro de ciudad, en un barrio degradado, viven medio mal, pero les conviene trabajar en cultura y ser artista y vivir en el último fondo de la periferia, pues no te funciona. Tienes que estar en un ambiente, en un medio que te cobija, en la cual tú participas, ¿no? Incluso si recuerdo que usted ha utilizado el término de gentrificación criolla, ¿no? Parece sí, en un artículo. Sí, porque es un fenómeno que algunos autores dicen que ya es un fenómeno, ni siquiera dicen internacional, dicen es planetario. Bueno, yo creo que es mucho decir planetario porque África prácticamente no está tocada, entonces siempre se olvida ese continente, ¿no? Pero es un fenómeno que tiene tiempo. Los desplazamientos de personas, los cambios, digamos, de habitantes entre un área y la otra son muy comunes. Hay varios que se degradan, son tomados por otro grupo y obviamente es la ley del más fuerte, ¿no? El que tiene más dinero acaba recuperando. Y es lo que está pasando, definitivamente. El concepto es muy viejo. El concepto se usó la primera vez por una inglesa de origen alemán, Ruth Glass, socióloga, a partir de su propia experiencia del barrio donde vivía, que empezó a ver que... En Londres. En Londres, exactamente, perdón. Empezó a hacer ese estudio y se retoma, perdón, en los 60s, me equivoqué, y se retoma en los 90s porque ese fenómeno se acentúa en las ciudades primero anglosajonas, pero después se generaliza en muchos lugares, ¿no? Es curioso porque se empieza a utilizar o surge en la sociología, pero ha sido retomado por movimientos sociales, ¿no? Lo cual le da una dinámica al concepto, al término. Pero ¿cómo podríamos definir o caracterizar en sus elementos centrales a lo que podemos llamar gentrificación para no confundirlo con otros fenómenos? Claro, mira, la gentrificación es la sustitución de población en el sentido de que de población de menor nivel de ingreso es reemplazada por población de mayor ingreso. Pero aquí hay una cosa importante. Esto se puede hacer relativamente más fácilmente cuando la gente está alquilando su vivienda, lo que pasa mucho en el continente europeo y en Estados Unidos. En México tenemos porcentaje de dueños de vivienda que es mucho más elevado. El caso de La Cruz, por ejemplo, sobre el cual he trabajado. Aquí en la ciudad de Querétaro. Pasamos de 60% de gente que posee su vivienda. Solamente saldrá si le ponen el billete en la mesa y le dice, mira, aquí yo te pago 2 millones para una casa chiquita que tú vives a gusto, pero la gente se lo piensa. Claro. Pero por otra parte son expulsiones, incendios. Yo me acuerdo haber visto en Washington a muy poca distancia de la Casa Blanca, a la izquierda de la Casa Blanca, entre 2 viajes que hice,
habían quemado edificios, literalmente, habían sacado a la gente, o a veces no sacan la gente, queman el edificio de tal forma a recuperarlos y gentrificarlo, ¿no? Sea para oficinas también, sea para habitantes de mayor ingreso. O para turismo, para desarrollos turísticos. Ese es un tema muy importante, es lo que estoy trabajando en ese tiempo. Resulta que políticas como las de mejorar los centros históricos, a raíz, por ejemplo, hablando de Querétaro, del decreto de 1996 de Patrimonio de la Humanidad, resulta se mejora la Plaza Fundadoras, se ensancha las calles, se pone en subterráneo una serie de infraestructura, de cableado y demás, y la verdad se mejora y se ve muy bonita la casa, la ciudad. ¿Qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es que los terrenos y las viviendas incrementan su valor. Es la famosa renta del suelo y renta de la vivienda. Y es algo que no es porque la casa se mejoró, sino porque se pintó la fachada, porque se arregló la calle, porque se arregló las plazas. ¿Qué es lo que hace, que provoca? Es que las viviendas se encarecen. En Querétaro, en el centro de Querétaro, estaba leyendo ayer o anteayer una nota periodística que hablaba que la vivienda en el centro cuesta de 3.9 a 8 millones, algo así, ¿no? Cuando son casas a veces extremadamente modestas, ¿no? De un piso, estrechas, etcétera. Pero la gente las quiere y tiene mucha razón, porque vivir en el centro es aprovechar todo un entorno particularmente más interesante. Esto como fenómeno de gentrificación en sí. ¿Qué pasa con el turismo? Que ese mejoramiento de las viviendas y de los barrios lo vuelve un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque desde décadas hemos ido viviendo en periferias en la cual no vemos a nadie, tenemos que agarrar el coche para todo, no hay eventos culturales, etcétera. Y finalmente, las vacaciones a veces ir a la ciudad, ¿no? Y ese hecho de ir a la ciudad, al centro, allá voy a comer, voy a ver un espectáculo, no el cine es de periferia, pero voy al teatro, como, paseo, los niños los puedo soltar, ¿no? Tantito, y es un atractivo. Entonces, además, obviamente, todo el valor patrimonial, las iglesias, los museos, que en Querétaro se ha incrementado los sitios culturales, se ha hecho muy buena publicidad y atrae turismo, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? Entonces, el turismo genera un cambio de comercio, por ejemplo, ese es un punto, si quieres lo tratamos, y otro punto interesante, aparece la bestia negra, que es Airbnb. Exactamente. A eso podemos llegar. A eso vamos. Pero antes a lo mejor me gustaría regresarme un poquito a las formas en las que se da la gentrificación. Como usted mencionaba, ha habido experiencias muy violentas, como esta que dice de incendios provocados incluso para abaratar y para sacar a la gente y para abaratar los inmuebles. Pero es diferente, ¿no? En otros lugares también otros tipos de violencia, porque a fin de cuentas también económicamente el que te incrementen los precios de la renta y de los servicios que tienes enfrente de tu casa, pues es una forma de violencia económica que se va expulsando, ¿no? Tenemos ya historias aquí mismo en Querétaro de gente que ha sufrido 2 o 3 desplazamientos cada vez más lejos del centro, más a las periferias, precisamente porque no alcanza. Y eso en la Ciudad de México, por ejemplo, es experiencia muy común, ¿no? De mucha gente. ¿Qué otras manifestaciones tiene que puedan ser socialmente problemáticas esta gentrificación? Lo digo porque hay mucha gente que ha salido también a defender, de decir, bueno, se embellece el centro histórico, qué bueno que se recuperan algunos edificios antiguos, hay un restaurante bonito, ¿no? Podemos pasear ahí, pero no ven esta otra cara de este fenómeno de la gentrificación. Claro, la transformación de las ciudades, embelleciéndolas, higienizándolas, está bien. No queremos tener cólera como pasaba en el siglo XIX, es evidente. No queremos casas que se caigan, edificios de gran valor para nuestra historia y nuestra identidad que se pierdan. Es evidente.
pero al mismo tiempo eso atrae otras cosas, ¿no? Y ese otra cosa que viene, es decir, muchos turistas, muchos lugares para turistas, para alojarse, muchos lugares para comer, ¿sí? Etcétera. ¿Qué es lo que genera? Que ya no puedes vivir tu vida urbana normal. Entonces se ofrece al turismo una especie de falso, ¿no? Como cascarón. La falsa carne que toman los veganos, ¿no? Nos ofrecen un cascarón y cosas que aparecen ser urbanas. Y los turistas se lo tragan. Se lo tragan, pero ampliamente. Sí. Ahora, lo ambiguo es que sí genera empleo, ¿no? Ese turista genera empleo en comercios, pero desplaza comercios tradicionales. Por ejemplo, acabo de terminar un trabajo sobre la Cruz y tú ves, por ejemplo, que están desapareciendo las cantinas tradicionales y se siguen llamando cantina, pero son bares de otro nivel destinados a otras personas. Y cuida con la nota porque la vas a pagar, ¿no? Son panaderías de otro tipo. Les voy a dar un ejemplo, es muy interesante. Para la gente de Querétaro, conocen la calle de Ocampo, vean el tramo entre Hidalgo y Universidad, es un tramo muerto, no hay nada, no hay comercio, pero sí acaban de poner una panadería, que no voy a nombrar, y hay colas, y yo me dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente está haciendo cola acá? ¿No? Y generalmente gente que se ve que no viven permanentemente. Bueno, con los datos puntuales de dónde hay Airbnb, esa zona está infestada. Entre Hidalgo y Universidad, las calles están llenas de Airbnb. Entonces esa gente, como no hay más comercio, se va a desayunar allá o se va a comer allá y siempre hay gente. Es decir, aparece un negocio en medio de la nada, pero el barrio está muerto. Sí. Es muy raro de ver gente a pasear en esa zona. Ya no hay misceláneas en el centro histórico. No hay misceláneas, ¿no? Exacto. Sí. No hay, digamos, oferta de comida barata, ¿sí? Taquería, etcétera, etcétera. Pero sí la cantidad de restaurantes explotó, ¿no? No voy a decir nombre también, pero hay de todo tipo, oaxaqueño, etcétera, etcétera. La comida queretana no aparece, ¿no? Mucho. Y finalmente no es una vida urbana. Hay gente en las encuestas que he hecho desde 2014, entrevistas, hay gente que dice, ya me voy porque ya no hay escuela para mis hijos. Y además, salir y entrar al centro es una catástrofe, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio. Airbnb es un problema muy grave. Hay, me permiten tomar mi acordeón, que no es de ningún partido. Hay, a ver, permíteme, hay 107 hoteles de 5 estrellas en el municipio, 80 de 4 estrellas. Es decir, hay buenos hoteles. Pero al lado de esto, de los 177 hoteles al total, hay 110 mucho más chicos de estos 170 en más el centro histórico. Entonces el centro histórico está perdiendo espacio porque se instalan hoteles. Pero los hoteles tienen la gran virtud de tener mínimo 5, 10, 15, 20 cuartos, ¿no? Hay unos grandes y hay unos de buena calidad, hay hostales, etcétera, etcétera. Los hoteles en el centro no es tan grave. ¿Por qué hay tantos hoteles? Porque también se considera centro histórico la periferia sobre 5 de febrero. Esos hoteles que conocemos muy bien son parte de los del centro histórico. Pero ojo, en el municipio, en 2024 había más de 3,000 ofertas registradas en Airbnb. Gente que se presenta activas. Ahora acabamos de tomar datos, 2,400 más o menos, de la cual 825 en la zona de monumentos. ¿Qué quiere decir? Que o bien se quita completamente una vivienda, esos son pocos casos, o se ponen cuartos. Pero aquí hay un problema que para mí es extremadamente grave. Todo eso es informal. No hay registros. En España hay lugares en la cual se pone
si bien me acuerdo, o HT de habitación turística o alojamiento turístico. Hay una cosa, la gente sabe, bueno, aquí no. Yo creo que esas personas que rentan esos cuartos no pagan impuestos. Siguen teniendo, y eso es muy grave, siguen teniendo un predial de vivienda, no un predial de actividad económica. ¿Y por qué no? Porque una panadería va a pagar un predial de comercio, que es mucho más elevado, mientras que esas personas que rentan cuartos pagan su predial normal. Una de las medidas que debe hacer el gobierno es municipal subir el predial a los Airbnb y utilizar ese dinero para tener inspectores, porque no sabemos en qué estado están. Los hoteles, no voy a defender totalmente los hoteleros, también tiene su cola que pisar, claro, en muchas cosas, entre otros en los contratos a los trabajadores. Pero aquí hay trabajadores absolutamente ilegales, o es la propia gente que lo hace. Sí, no se declara trabajadores, no se paga impuesto, mandan dinero en alguna forma al exterior, una contrarremesa, porque tienen que pagar una cuota de Airbnb, ¿no? Airbnb no paga impuestos, aunque opera acá. Es el mismo problema que todas las grandes empresas de electrónica y decir, Amazon, las GAFA, ¿no? Famosas gafas, no pagan impuesto local, ¿sí? Y extraen capitales, pues, a fin de cuentas, ¿no? Doctor, tenemos 3 minutos para terminar el programa, pero quisiera que cerráramos con su visión de lo que va a pasar, a dónde nos va a llevar este proceso si no se le pone freno, si no se le pone control. No vamos a tener ciudades, vamos a tener cascarrones vacíos destinados a turismo. Y eso ya está pasando. Y bien dijiste una cosa muy importante, eso va hasta los pueblos mágicos. Bernal ya es una catástrofe. El exceso de turismo y el exceso de renta turística, porque ya no rentan en Bernal, rentan del otro lado y te lo venden como Bernal, entonces es congestionamiento. Yo creo que es importantísimo que las autoridades se den cuenta de que el turismo tiene su lado negro, sí, tiene su lado bueno. Entonces hay que tomarlo con medida, ¿no? Es como si uno se atraca una comida, pues no es eso, hay que comer justo. Eso está pasando. Sí, y urge medidas de identificación, de formalización de los Airbnb, porque hacen daño a los hoteleros también, pero también hace daño a la ciudad, perdemos la ciudad. ¿Hay alguna regulación en Querétaro para esto? Que yo sepa, no. En la Ciudad de México ahorita precisamente salió un bando, sí, ¿no? Que me parece que tiene algunos elementos pues interesantes para poder controlar y evitar la gentrificación. Sí, es un trabajo que hay que hacer. Yo siento que las medidas están muy en el aire, pero todavía voy a ser optimista en el sentido de que van a organizar mesas y van a recoger información, y hay mucha gente que trabaja sobre esto, y recoger información internacional, porque si es un fenómeno internacional, las rentas por plataforma, como se llama, también es un problema internacional, y no hay tanta diferencia de lo que puede pasar en Barcelona y que puede pasar acá, por ejemplo. Doctor, bueno, estamos cerrando prácticamente el programa. No sé si tenga algo que comentar pues para cerrar. Está el compromiso de que venga en otra ocasión próximamente, porque apenas arrancamos con el tema. Con mucho gusto. Yo creo que es importante que las universidades, y particularmente esta, le entre al tema. Y no para repetir la letanía. Gentrificación. No, ¿qué está pasando concretamente? ¿Por qué, por ejemplo, y esa es una buena pregunta, creo que hay que hacer, ¿por qué San Francisquito no tiene problema? Porque se levantaron. Resistieron. No se vende yo no me acuerdo el nombre de su página, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos dentro de 8 días en el programa En Su Propia Voz. Buenos días. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En Su Propia Voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton,
y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.